algo que son las mitocondrias. ¿Cuál es el papel principal de las mitocondrias en la célula? Generar ATP. Es decir, se dice que es la central energética de la célula, por la cantidad de ATP que produce para todos los procesos, para la mayor parte de los procesos celulares que ocurren en la misma. ¿Sí? Bueno, las mitocondrias fueron descubiertas por primera vez por Altman en 1886, que los denominó bioblastos. Las mitocondrias son organelos presentes en todas las células eucariotas que se encargan, como ya dijo Ariel, de obtener la energía en forma de ATP mediante la respiración celular. ¿Sí? Y al conjunto de mitocondrias se le denomina condrioma. Y todas las mitocondrias de un organismo proceden de la madre. Es decir, el óvulo es el que aporta las mitocondrias y no el espermatozoide durante la fecundación. Esto que se dice aquí que se observa mal in vivo, entre comillas, es que no se observan bien, evidentemente, al microscopio óptico, sino al microscopio electrónico. Y así todo tiene que ser con una gran resolución para poderse ver todos los componentes de la mitocondria. ¿Sí? Bueno, son organelos membranosos constituidos por dos membranas. Una membrana externa, que es permeable, y una membrana interna, que es más selectiva. Esta membrana interna se encuentra formando pliegues, como ustedes ven acá, ¿verdad? Y esos pliegues se le denominan las crestas mitocondriales. ¿Sí? En el interior vamos a encontrar la matriz mitocondrial que contiene las enzimas metabólicas, además de ADN, ribosomas, ¿sí? Por lo que la mitocondria tiene su propio ADN, que es un ADN que se denomina ADN mitocondrial, es circular, lo que se le da la teoría de que la mitocondria tiene un origen endosimbiótico, como veremos más adelante. ¿Sí? ¿De dónde proviene esa teoría? Y como ustedes ven acá, en la matriz mitocondrial no solamente vamos a encontrar el DNA, también van a ocurrir procesos como transcripción, ¿verdad? La transcripción y además la traducción. Es decir, que la mitocondria va a ser capaz de sintetizar alguna de sus propias proteínas que va a poder utilizar para su beneficio. ¿Sí? Para todas las tareas, para todas las funciones que tiene que hacer. Y evidentemente entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio que se denomina espacio entre membranas o intermembrana. Ahora, para hacerlo, un dato curioso, ¿de dónde viene la teoría del origen endosimbiótico? Fue descrita por primera vez esta teoría por Lin y Margulis en 1967. ¿Y en qué consiste? Se supone que una célula huésped grande, parecida a lo que conocemos hoy como la célula eucariota, pero evidentemente más primitiva, ¿verdad? Es una célula huésped muy grande que engloba a una bacteria. ¿Sí? Entonces, esa bacteria con el huésped establecieron una relación de simbiosis, es decir, no ocurrió la fagocitosis, es decir, la célula huésped no la fagocitó, no la digirió, y lo que se estableció, les repito, una relación de simbiosis donde la bacteria le proporcionaba ATP a la célula huésped, a cambio, esta célula le proporcionaba nutrientes y protección a la bacteria. Eso ocurrió evidentemente hace miles de millones de años, y hasta que entonces esta bacteria se transformó en lo que hoy conocemos como la mitocondria. ¿Sí? Y parte de su genoma, del genoma de esa bacteria, se trasladó hacia el núcleo de la célula huésped. ¿Sí? ¿Qué evidencias biológicas existen? Es que las mitocondrias poseen su propio ADN, que es circular, bicatenario, igual que el de las bacterias. ¿Sí? También tienen ribosomas propios y se dividen igual que la bacteria por fisión binaria o gemación, independientemente del núcleo de la célula. Y además presentan una doble membrana donde se supone que la membrana externa corresponde a la bacteria y la
la de la membrana externa corresponde a la de huésped y la membrana interna corresponde a la bacteriana. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Por eso se dice que tiene un origen endosimbiótico. Es decir, se piensa que viene de una bacteria. Su origen es a partir de una bacteria. Origen endosimbiótico, se llama así. ¿Por qué? Porque ocurre una simbiosis entre la bacteria y la célula huésped. Bien, para hablar un poco de la morfología, se distribuye de forma homogénea, de forma uniforme por todo el citoplasma, en números muy variables, depende de las funciones de la célula. Por ejemplo, las células que tienen una gran actividad, como las neuronas y los músculos, van a tener una gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Y además se dividen de forma autónoma, como les comenté en la diapositiva anterior, por bipartición o gemación, como ustedes ven acá, a través de mitocondrias preexistentes en el citoplasma. ¿Sí? Aquí ven una mitocondria donde se duplica el DNA, se duplica, entonces cada parte de la mitocondria va a tener una copia de ese DNA y después la mitocondria va a sufrir una estrangulación en el centro, dando lugar a dos células mitocondriales hijas. ¿Sí? Igual como ocurre en las bacterias. En esta imagen que ustedes ven acá, se dan cuenta que las mitocondrias están situadas en lugares donde se requiere mucho ATP. Estas son las microfibrillas del músculo esquelético. ¿Y por qué ustedes creen que las mitocondrias estén acá? Hay una gran densidad de mitocondrias aquí en el músculo esquelético. ¿Para qué proceso? Para la contracción muscular. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ya es? Les voy a dar un detalle. La mitocondria va a la prueba. Ya la prueba está y la mitocondria va. ¿Sí? Bien, como les decía, son organelos polimorfos también, pueden adoptar diferentes formas, ya sea de formas esféricas o alargadas, a modo de bastoncillo, tienen una dimensión entre una micra y 4 micras de longitud y 0.3 y 0,8 micras de anchura. Presentan una doble membrana, como les comenté, una externa que es lisa, ¿verdad? Y una interna que se pliega, está formando pliegue, denominada las crestas mitocondriales. Y estas membranas están formando el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial en el medio. Hola. Esta es otra imagen que estamos mirando la estructura de las mitocondrias, pero para enseñarles que aquí en la membrana externa, sobre todo, están las porinas, que es este canal que ustedes ven acá en forma de barril beta, que es un canal aniónico dependiente de voltaje que va a permitir la entrada de iones de metabolitos hasta de 10 kilodalton y además va a permitir la entrada, como la membrana externa, como les dije, es permeable, va a permitir la entrada también del sustrato para procesos de respiración celular y la obtención de ATP. ¿Sí? Aquí se muestran varias, les voy a mostrar a continuación varias microfotografías con microscopía electrónica de cómo se ve la mitocondria. Mírenla ahí. Las flechas indican la mitocondria, evidentemente. Y ahí unas cuantas mitocondrias.
Entonces, ¿cuál es la característica de la membrana mitocondrial externa? Posee un 40% de lípidos, incluido el colesterol, y un 60% de proteínas. Entre estas proteínas encontramos las proteínas transmembranas, como les comenté, las porinas, que le dan una permeabilidad frente a los electrolitos agua y moléculas grandes. Y además presenta una cadena transportadora de electrones, como veremos en la clase siguiente, de citocromo B5, y una gran cantidad de enzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos. Y a continuación de la membrana externa se encuentra el espacio intermembrana de contenido similar al del citosol. La membrana mitocondrial externa, por su parte, presenta pliegues, como les comenté, formando las crestas mitocondriales, y es bastante impermeable. Es una de las diferencias que tiene con la membrana externa. Presenta una baja proporción de líquidos, el 20%, y el 80% son proteínas hidrófobas. Y además presenta proteínas de membrana como las permeasas y componentes de las cadenas moleculares transportadoras de electrones, citocromos y los complejos enzimáticos formadores de ATP, denominados ATP sintasa, que veremos esta proteína muy importante, o partículas elementales F, así se llama. O también se denomina complejo 5. Y muchas enzimas relacionadas con los procesos metabólicos, y una diferencia que tiene con la membrana mitocondrial externa es que no contiene colesterol, por lo que tiene gran fluidez. Y se dice que no contiene el colesterol al igual que la membrana plasmática bacteriana. Ese es otro indicio que nos dice que tiene un origen endosimbiótico. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Una característica importante es la grasa parda de las mitocondrias, sobre todo en los animales que hibernan y en los recién nacidos, en los bebitos, ¿sí? Es un tejido adiposo especializado, ustedes ven acá la grasa parda, es un tejido adiposo especializado que contiene muchas mitocondrias que a su vez son ricas en hierro, por eso su color, ¿sí? Y su función fundamental es mantener la temperatura corporal, ¿sí? Y eso se denomina termogénesis, ese proceso, donde a través de la proteína termogenina, en vez de presentar ATP sintasa, presentan una proteína muy particular que solamente lo tienen ellos, que se denomina así, una proteína de transporte, que va a permitir el flujo de protones hacia el interior, ¿verdad?, a favor del gradiente electroquímico y sin activar la ATP sintasa. Por lo que pueden oxidar directamente los ácidos grasos y obtener energía para producir más calor, ¿sí? Ya les dije que principalmente muy importante los animales hibernantes o para proteger del frío al recién nacido. También uno puede activar esta grasa parda a través del ejercicio intenso o estando a temperaturas muy bajas. Se activa este metabolismo por los mitocondrias, ¿sí? Se dice también que es muy importante para evitar la obesidad. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué no entienden? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Continúo? Molécula muy importante esta, la ATP sintasa. Esta ATP sintasa se encuentra en la membrana interna, ¿verdad?, de la mitocondria. Está altamente conservada en la filogenia, está presente tanto en los cloroplastos como en las bacterias, bueno, en todas las células, y
proteína de gran tamaño, formada por tres partes. Aquí vemos la parte 1, que se denomina F1, que es una esfera de unos 90 angstrom, donde tiene una parte globular hacia la matriz mitocondrial, como ustedes ven ahí. ¿Ven? Esta es la matriz y esta parte globular está orientada hacia allá. ¿Sí? Es donde se cataliza la síntesis de ATP. La región catalizadora, sobre todo, es la beta. Ven que está formado por varias subunidades, pero en la beta es donde se cataliza el ATP. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esta proteína, muy importante. Pónganle un ojo ahí. Y pues, también tiene otra región que se llama F0, que se denomina pedúnculo o canal transmembrana. Mírenlo acá. ¿Ven? ¿Qué va a pasar acá? Cuando entra el flujo el gradiente de protones por acá, por este canal, acá se va a producir una rotación, producto de la entrada de protones, que va a ser, que va a generar la energía mecánica suficiente y va a provocar un cambio de conformación en F1 que va a fosforilar entonces el ADP en ATP. Es decir, va a transformar la difosfato, el ADP, ¿verdad?, en ATP, produciéndose así ATP, gran cantidad de ATP. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Yo lo voy a explicar más adelante en otra diapositiva. Esta proteína. Y la parte 3 es una base hidrófoba que se ancla acá en la membrana interna que controla la entrada de los protones. ¿Sí? Mírenlo acá. Acá está la ATP sintasa, ¿verdad? Vienen los protones del espacio intermembrana para acá, hacia la matriz mitocondrial. Mírenlo acá. ¿Sí? Entonces ella va a fosforilar el ADP y lo va a convertir en ATP. Sí, está al revés. Para acá está la matriz mitocondrial. ¿Está confusa? Sí. A mí también cuando la vi, sí, pero acá está la matriz, para acá está del otro lado. Pero es hacia acá. Sí. Se supone que esta sea la parte globular. Entonces, la matriz mitocondrial es un medio interno que con consistencia de gel rico en enzimas y en el que se llevan a cabo un gran número de reacciones bioquímicas. Contiene ribosomas mitocondriales, que también se lo denomina mitoribosomas. Presenta ADN mitocondrial circular de doble hebra. Y va a presentar también el ARN mitocondrial, las enzimas para la replicación, la transcripción y la traducción de ese ADN mitocondrial. Además, tiene las enzimas necesarias para los procesos metabólicos y también presenta los iones calcio y fosfato. Importante, ¿verdad?, para el metabolismo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál va a ser la función de las mitocondrias? Bueno, los compartimentos mitocondriales tienen distinta composición química y distintas enzimas. Las funciones van a ser estas: el ciclo de Krebs, donde la respiración celular empieza con la glucólisis fuera de la mitocondria y continúa en la matriz a través del ciclo. También se va a producir la cadena respiratoria que se realiza en la membrana interna. En esta se oxidan los NADH y los FADH2, que son coenzimas transportadoras de electrones, procedentes de otras vías metabólicas, obteniéndose energía que
fosforilación oxidativa en las partículas F o ATP sintasas por el proceso de quimiósmosis, que quimiósmosis es la difusión pasiva de protones, ¿sí? Los protones del espacio intermembrana regresan a la matriz a través del ATP sintetasa, donde la energía del gradiente es utilizada para formar ATP. También va a ocurrir la beta-oxidación de los ácidos grasos y la duplicación del ADN mitocondrial y la biosíntesis de proteínas en los ribosomas, así como la concentración de iones de naturaleza muy variada en la matriz. Estas son las diferentes funciones que va a tener la mitocondria. Y vamos a ver cada una de ellas, hasta aquí, hasta la beta-oxidación de los ácidos grasos, entre esta clase y la otra. La prueba es el 26 de mayo. Y no sé si me escucharon, pero va a mitocondria. ¿Sí? No, porque hay algunos que llegaron tarde. Hola, Berta. Bien, ¿cuál va a ser la principal función de la mitocondria? Evidentemente, va a ser la producción de energía de ATP a partir de moléculas orgánicas mediante el proceso de respiración celular y fosforilación oxidativa. ¿Sí? Esa va a ser su principal función. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué cosa es el metabolismo? Vamos un poquito a recapitular. ¿Qué cosa es el metabolismo? ¿No era como la capacidad del cuerpo para poder procesar los nutrientes? ¿Era lo que hace el cuerpo para procesar los nutrientes? Es el conjunto de reacciones químicas, ¿sí? Que ocurren en el organismo, ¿sí? Para procesar los nutrientes, sí, está bien, que se divide en reacciones catabólicas y reacciones anabólicas. ¿Sí? Existe un equilibrio entre las dos y es lo que da el metabolismo celular. Reacciones catabólicas, ¿qué son? ¿A qué se refiere? Es la degradación de moléculas orgánicas complejas, como proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Sí? Es decir, nutrientes que contienen energía, como carbohidratos, grasas, proteínas, se van a degradar y los productos finales van a ser de baja energía, como el dióxido de carbono, agua y amonio. Pero ¿qué es lo que es importante? Que esta reacción va a producir ATP, ¿sí? Va a producir ATP y moléculas transportadoras de electrones, como el NADH, el NADPH y el FADH2. Mientras, ¿qué cosa es el anabolismo? El anabolismo es el proceso contrario, sería la síntesis de esas moléculas orgánicas complejas a partir de precursores simples, como los aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y bases nitrogenadas, dando lugar entonces a proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Pero esta reacción, ¿verdad?, denominada anabolismo, utiliza la energía generada por el catabolismo, así como sus moléculas reductoras, ¿sí?, que contienen los electrones. ¿Entendieron la diferencia? Es decir, el catabolismo, las reacciones catabólicas producen energía, mientras que las reacciones anabólicas utilizan la energía producida por aquí, por esta reacción catabólica que se produce. ¿Sí? En una se degrada y en otra se sintetiza. Catabólica se degrada y en la otra se sintetiza. ¿Cómo? En la catabólica se degrada y la otra se sintetiza. Y en la otra se sintetiza. Por eso hay un equilibrio. Por eso dice que el metabolismo es la suma de reacciones catabólicas con las reacciones
anabólica. ¿Entendieron la diferencia entre las reacciones catabólicas y anabólicas? La catabólica da energía y la otra la otra. Sí, utiliza la energía producida por esas reacciones catabólicas, por el catabolismo. ¿Entendieron todo eso? ¿Ya entendiste la diferencia? Bien, en la mitocondria, el metabolismo, por ejemplo, de la glucosa, se va a degradar completamente hasta originar dióxido de carbono y agua, liberándose en total 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Brevemente, porque la clase siguiente vamos a entrar en detalles, pero vamos a hablar ahora un poco del metabolismo de manera general, cómo ocurre esa producción de ATP. No tienen que saberse como tal las reacciones químicas, pero sí los pasos. Los pasos se los tienen que saber. Bueno, ¿qué ocurre primero? La glucosa, ¿verdad? ¿A través de qué proceso? Se va a dividir en dos piruvatos. ¿Cómo se llama ese proceso? Que es la primera etapa de la respiración celular. La glucólisis, ¿verdad? A través de un proceso de glucólisis que ocurre en el citoplasma, caballeros, toman el examen. El examen ya está listo. Por eso quiero que entiendan. Y lo malo es que va a ocurrir como la vez pasada, es un solo problema, no son dos problemas, y entonces la pauta, pues, un error y ya, dos errores y ya están desaprobados. Entonces, a través de un proceso de glucólisis, que es la primera etapa de la respiración celular, se va a dividir la glucosa en dos piruvatos, como bien dijo Giraldo. ¿Lo viste en clase? ¿Lo viste en clase? Qué bueno. Y ese piruvato va a entrar a la mitocondria y se va a oxidar a través de un proceso de oxidación del piruvato y va a dar lugar a la acetil-CoA. ¿Sí? Pero por otra parte, también la mitocondria no solamente utiliza la glucosa, también puede utilizar los ácidos grasos, como ven ustedes acá. Y a través de un proceso de beta-oxidación, también va a dar lugar a la acetil-CoA. La acetil-CoA es una coenzima, ¿verdad?, importante que va a participar entonces en el ciclo de Krebs aquí en la matriz mitocondrial. Ocurre el ciclo de Krebs. ¿Sí? El ciclo de Krebs ocurre en la matriz, lo voy a repetir, en la matriz mitocondrial. Acá en el ciclo de Krebs, ¿qué pasa? Se oxida esta acetil-CoA a través de una serie de reacciones químicas y se libera CO2, dióxido de carbono, y se genera NADH, ¿verdad? Y además se genera FADH2, que no está aquí representado. Es decir, se generan moléculas transportadoras de electrones. NADH, cuando está así, está en su forma reducida, es decir, contiene electrones. Cuando no tiene la H, está en su forma oxidada, no los contiene. ¿Saben la diferencia? NADH le puse el nombre acá. Tampoco se tiene que saber el nombre. Con que digan esto, está bien. Porque ni yo me sé el nombre. No sé. Imagínate. Entonces, este NADH, ¿verdad?, va a llevar los electrones hacia la cadena respiratoria, que está acá. Es una cadena transportadora de electrones. ¿Dónde está ubicada? ¿En qué parte de la mitocondria?
también se le puede llamar cadena respiratoria. Está ubicada en la membrana interna. Tienen que saber cada etapa dónde ocurre. ¿Dónde ocurre en la membrana? ¿Sí? Acá en la membrana interna está ubicada. Entonces, ese NADH, le repito, que trae los electrones, va a pasar por un complejo, un sistema de complejos proteicos, como ustedes ven acá, que lo veremos de nuevo en la clase que viene, cómo se llaman estos sistemas complejos proteicos, que son 4 más la ATP sintasa, el complejo 5, ¿verdad? Que están ubicados acá. Y eso va a generar un gradiente de protones desde acá hasta el espacio intermembrana, ¿sí? Desde la cresta mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Miren cómo va entrando los protones. Es un gradiente electroquímico a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué no entienden? ¿Qué no entienden? ¿Qué no entiendes, Valeria? ¿Qué nada? Qué parte que no de la cabeza no cacho mucho. No cacho mucho. No me cabe en la cabeza. ¿Qué no te cabe en la cabeza? Nada de lo que he explicado ahora. Son reacciones químicas, Valeria, que ocurren. ¿Entiendes? Hay enzimas de por medio, vamos a ver la próxima diapositiva cómo ocurre la glucólisis, porque tenemos que ver cada etapa. ¿Sí? La glucosa, como bien decía,